Bueno, pues buenos días a todos. Espero que la mayor parte de los que os habéis apuntado estéis ya online. Es un placer el que tiene la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos el de presentar en el día de hoy el libro blanco de las mejores prácticas de reconocimiento y compensación no monetaria, que es de AUPA, ¿no? Y además tener los arrestos para presentarlo en el contexto en el que vivimos actualmente tiene su miga. Como sabéis, muchos de vosotros, World at Work, que es la panacea en el tema de compensación y beneficios a nivel mundial, reconoce que el tema de reconocimiento y desempeño es uno de los 5 pilares en los que se basa la disciplina de la compensación y beneficios. Y nosotros en el día de hoy vamos a hablar de reconocimiento y de compensación no monetaria, o sea que es uno de los grandes pilares de la disciplina. Conmigo en el día de hoy van a estar Ramón Vera, que es el Managing Director, miembro del Comité Ejecutivo de AON Iberia y del CMA Leadership Team. También es responsable de AON Consulting Services para Iberia, que es una de las 5 líneas de negocio que tiene AON en España. Anteriormente ha trabajado en firmas como Hewitt y Deloitte. También va a estar con nosotros Jorge Raiz, director de Rewards and Performance de AON, con más de 20 años de experiencia en consultoría de gestión de talento. Él tiene el bagaje también con Ferry, con Hey Group. Y Carmen Sabater, compañera, directora de personas en distintas organizaciones multinacionales e internacionales, máster por el IE, coach por la Escuela Europea de Coaching, y que ha colaborado con su labor en distintos sectores como el agroquímico, el farmacéutico, ingeniería o en energías renovables. También quiero hacer especial mención y dar las gracias a la comunidad de reconocimiento y compensación dentro de lo que sabéis cómo está organizada la organización, la asociación nuestra. Hay distintas comunidades y la comunidad de reconocimiento y compensación vino trabajando ya no en este año o en el pasado, sino anteriormente en la creación de este libro blanco, ¿no? Quiero dar especialmente las gracias a todos los que han colaborado, a la comunidad de reconocimiento y compensación actual también, que ha conseguido impulsar finalmente, y por supuesto a AON, que es nuestro sponsor en el día de hoy y en el tema del libro blanco, y se lo agradecemos enormemente. Nada más por mi parte. Paso la palabra a Ramón Vera. Muy bien, pues muy buenos días. Gracias, Joaquín. Yo quería dar las gracias, como no podía ser de otra manera, a la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos por esta oportunidad que nos están brindando para presentar este libro, ¿no? Y también gracias a todos los que estáis ahí asistiendo a este webinar, que creo que va a resultar muy interesante. Jorge Raiz, al que ha mencionado antes Joaquín, nos va a detallar con mayor precisión los principales hallazgos contenidos en este libro. Pero yo no quería dejar de agradecer, como esto va de agradecimientos y de reconocimientos, la participación de muchas empresas españolas, entre las que se encuentra Acciona, Repsol, CBRE, Mapfre, Santander, BVA, Torresol y la propia AON, que con su colaboración en las entrevistas nos han ayudado a que este libro sea una realidad. Empezamos hace un par de años, alguna persona del equipo de AON, que ahora ya no está, se incorporó Jorge, y la situación de pandemia nos paró este proyecto, como ha parado muchos proyectos en España, ¿no? Y en todo el mundo. Por encontrarle un lado positivo, es que este parón nos ha permitido incorporar a este libro también datos relacionados con el reconocimiento en esta época de COVID, ¿vale? Y que creo que van a resultar bastante interesantes. El reconocimiento, hoy lo hablaba con Jorge estos días, cuando estaba Jorge más bien acabando de perfilar el libro, tanto monetario como no monetario es importante en cualquier momento, ¿no? Pero creo que hoy cobra un especial sentido por esta situación tan anómala que estamos viviendo todos. Y ya que estamos hablando y vamos a hablar de reconocimiento, permitidme que reconozca con mayúsculas a todos los profesionales de recursos humanos que estáis haciendo un sobreesfuerzo en vuestras compañías en esta época de pandemia y que además de vuestras responsabilidades diarias, con escasez de recursos, que eso lo oímos todos los días,
el tema de escasez de recursos, habéis sido capaces de sacar adelante, impulsar políticas de reconocimiento, con lo cual, por mi parte, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo. Por último, acabo, daros las gracias por la amable invitación a la asociación, reconocer el magnífico trabajo que estáis haciendo, asociación de la cual AON forma parte, se siente orgulloso y plenamente comprometido con todos vosotros. Gracias, yo creo que tengo poco que decir y Jorge, adelante. Bueno, buenos días. Gracias, Ramón. Gracias, Joaquín. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. Vale, a ver si me deja... A ver, el anfitrión me dice que no me deja compartir pantalla. No sé si está Natasha al quite. Ahora sí. Ahora ya puedo compartir la pantalla. Perfecto. Cosas del directo. Bueno, vamos allá. Como decía, gracias Ramón, gracias Joaquín, y arrancamos con la presentación de los principales titulares del libro blanco de reconocimiento y compensación no monetaria. Comentaros primero, en primer lugar, bueno, pues todo lo que hemos tenido, un poco el conjunto de participantes finales que ha habido para la elaboración de este libro blanco. Tenemos en principio 38 organizaciones que han participado. Y ha habido dos tipos de participación. Por una parte, hicimos un trabajo, yo creo que muy minucioso al principio, de entrevistas, y además como fue justo antes del confinamiento, pues pudieron ser entrevistas cara a cara con los protagonistas del reconocimiento en cada una de las compañías que hemos analizado. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. La verdad es que ahí vimos eso que decía Ramón, de esa pasión que tienen los profesionales de recursos humanos, especialmente en este área, ¿no?, de reconocimiento. La verdad es que pudimos ver esa pasión, esas ganas por contar al resto lo que estaban haciendo. Y bueno, pues la verdad es que al final hemos obtenido una información más que representativa como para poder elaborar este libro blanco. Representativa, por un lado, lógicamente por el número de empresas que han participado, pero yo creo, por otro, y muy importante, es que las empresas que han participado son pioneras en reconocimiento. Es decir, podríamos decir que son esos modelos a seguir, ¿no? Es decir, es algo, ahora lo veremos, pero el reconocimiento no es algo que esté presente, o las políticas de reconocimiento no es que estén presentes en todas las compañías, ¿no? Por lo tanto, este elenco de compañías que hemos elegido para participar en este libro blanco, la verdad es que son, aparte de representativas, en número representativas también como modelo a seguir, ¿vale? Comentaros también que la muestra de empresas que han participado ha sido una muestra muy heterogénea. Es decir, no estamos hablando de empresas ni de IBEX 35, que también, o sea, estamos hablando de todo, desde empresas de menos de 100 empleados, que, bueno, como veis, es casi una de cada 5 que han participado son de menos de 100 empleados. Bueno, estamos viendo un poco, pues, que es muy heterogénea la muestra, y eso pues dice mucho. Al final el reconocimiento no es una cuestión tanto económica. Veremos que no hay que dedicar grandes sumas de dinero al reconocimiento, pero sí es una cuestión de iniciativa y de, bueno, pues de querer hacer cosas nuevas por parte de los profesionales de recursos humanos, ¿no? Y digo recursos humanos, luego os enseñaré un poco quién gestiona esto, pero sois las personas de recursos humanos las protagonistas del tema del reconocimiento, ¿no? Comentaba antes Joaquín, y quiero también resaltarlo, es decir, en este periodo en el cual hemos elaborado el libro blanco, hemos tenido miembros de la anterior Junta Directiva y coordinadores de la Comunidad de Reconocimiento y Compensación, entre los cuales específicamente en el libro blanco hemos añadido un agradecimiento concreto a Íñigo Capel, que es director global de recursos humanos en Radisson Hotels. Y luego, bueno, yo creo que es importante también agradecer a Joaquín, que desde que tomó el nuevo liderazgo de la comisión, la verdad es que Joaquín ha sido el gran impulsor, es la persona que me decía todos los días: Jorge, tenemos que sacar esto adelante, Jorge, adelante. Y bueno, pues agradecimiento también a Joaquín por ese impulso que ha dado en todo momento, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco adelante en el contenido del libro blanco, ¿vale? Lo primero es qué empleados están incluidos dentro de los programas de reconocimiento.
estamos viendo en general que está bastante democratizado el tema del reconocimiento, es decir, no es un tema exclusivo de directivos y managers, ¿vale? Como veis aquí, representan menos del 10% de la muestra de personas que de empresas que reconocen exclusivamente a ese tipo de colectivos, ¿no? Realmente la gran mayoría de las empresas están focalizando el reconocimiento en todos los empleados. Importante destacar aquí también que hicimos esta pregunta un poco porque nos lo planteó algún participante. Oye, ¿los convenios colectivos tienen algún tipo de efecto en el reconocimiento, es decir, en lo que es la elegibilidad de los colectivos? No, en absoluto. Los convenios colectivos no tienen nada que ver, como veis aquí no son representativos. Y bueno, pues veis un poco aquí lo importante de esta pantalla es la democratización de los sistemas de reconocimiento, ¿vale? Que van en general a todos los empleados, ¿vale? La pregunta de qué se reconoce es importante. Aquí estamos hablando, en general, las empresas españolas llevan muchos años trabajando en valores. De hecho, yo recuerdo hace años que cuando hacíamos procesos de evaluación, evaluábamos competencias, y los últimos 5 años, incluso 10, las empresas están evaluando valores. Los valores han tomado un protagonismo importante en las empresas, y fijaos que se reconoce en el libro blanco tanto valores como comportamientos, ¿no? También se está reconociendo la parte de ventas. La parte de ventas al final es un tema lógicamente, cuando vamos a reconocimiento a colectivos comerciales, pues quizá es un poco donde surgió el reconocimiento, ¿no? Luego se ha democratizado, como veis, a todos los colectivos, pero inicialmente la parte de reconocimiento, como lo enfocamos aquí, se inició en colectivos de ventas, ¿no? Por otra parte, estamos hablando de innovación. Bueno, ¿qué empresa no se está viendo sometida ahora mismo a un proceso de disrupción en su sector? Todos los sectores tienen algún tipo de disrupción en este momento, ¿no? Con lo cual la innovación se ha convertido en un factor clave a reconocer y a analizar por parte de las direcciones de recursos humanos para fomentarlo internamente en las compañías, ¿no? Por otra parte, estamos hablando de la orientación al cliente también. Orientación al cliente, que hablamos de interno y externo, ¿vale? Y fijaos, hemos marcado aquí en rojo la parte de comportamientos, porque al final es importante hablar de qué comportamientos se están reconociendo, ¿vale? Por una parte, el trabajo en equipo y cooperación, es decir, al final es importante, las empresas más admiradas al final, lo que es trabajar todos a una, digamos, eliminar un poco la individualidad dentro de lo que sería el trabajo diario, ¿no? Sino fomentar más el equipo. Yo creo que es algo importante, y aquí se ve claramente que el 56% de las compañías fomentan este tipo de comportamientos de trabajo en equipo, ¿no? Por otra parte, también se está fomentando el reconocimiento en el liderazgo, ¿no? Liderazgo que en los momentos actuales toma una importancia especial. Estamos hablando de un liderazgo que ha acostumbrado a trabajar físicamente con las personas, ahora tiene que trabajar en remoto y tiene que lidiar con una serie de nuevos factores, como es a lo mejor, pues lógicamente, aglutinar a un equipo por pantalla, que eso es un gran reto para muchos líderes, depende un poco del estilo de liderazgo, pero es un reto. Por otra parte, esos entornos volátiles, ¿no? Sabemos lo que hay hoy, pero no sabemos lo que va a haber mañana. La famosa palabra resiliencia, que toma un valor importante. Es decir, ese líder digital tiene unas competencias que quizá no eran las exigidas hace un par de años, ¿vale? Con lo cual también es importante que se esté reconociendo el liderazgo. Y luego, fijaos, aquí también hablamos de diversidad e inclusión. Empieza a entrar la diversidad e inclusión, una de cada 4 empresas la están reconociendo, ¿vale? ¿Por qué es importante la diversidad e inclusión? Quizá en España no hemos oído hablar mucho de diversidad e inclusión. Los que trabajamos en multinacionales somos conscientes de la importancia de esto, porque nos llegan en cascada todos los programas de diversidad e inclusión. Aquí en España quizá la diversidad estaba más focalizada a una cuestión de género. Ahora mismo hablamos de género, 5 generaciones trabajando conjuntamente en nuestros entornos de trabajo todos los días. Un nuevo tipo de diversidad, que digo yo, que es ahora tenemos a personas trabajando en remoto, personas trabajando en oficina o en plantas, donde físicamente en el centro de trabajo. Bueno, pues se va a producir una nueva circunstancia, es que va a haber personas, hay un concepto nuevo que es el remoteability, que es para la vuelta a la normalidad, cuando podamos volver, qué puestos van a poder volver a ese entorno de trabajo físico, ¿no? Nosotros decimos que hay que analizar los puestos, pero también hay que analizar las personas, es decir, qué personas están dispuestas a volver al tipo de trabajo que había antes, o necesitan seguir trabajando de alguna forma, llevar una parte de su trabajo remoto, ¿no? También un tema importante es modelos abiertos o cerrados. Aquí volvemos a ver la heterogeneidad
En cuanto a criterios, estamos hablando de, bueno, pues que un mitad y mitad. Es decir, al final estamos hablando de un modelo abierto cerrado. Un modelo abierto es más, bueno, más anárquico, ¿no? Digamos que cualquiera puede reconocer a cualquier persona en cualquier momento, y la parte cerrada es más procedimentado, ¿no? Pues aquí vemos que no hay, digamos, acuerdo en cuanto a cómo hacer o gestionar este modelo de reconocimiento, el proceso de reconocimiento, ¿vale? Por otra parte, una pregunta que realizamos fue si existen elementos que identifiquen el reconocimiento. Aquí estamos hablando de, pues, apariciones en la intranet de la empresa, diplomas. Antes el físico, pues podíamos ver en la mesa de una persona un metacrilato o un elemento de reconocimiento. Ahora la parte online, ¿no? Pues a lo mejor en Yammer pues puede haber monedas virtuales, puede haber, bueno, antes había también chaquetas y demás. Todo esto volverá, pero sí es cierto que los elementos de reconocimiento existen en 2 de cada 3 empresas que están gestionando este tipo de programas, ¿no? Yo creo que es importante. Al final es importante, cuando reconocemos a una persona, hacerlo visible a las demás, ¿no? Es más, también hablamos de duración heterogénea. Aquí hablamos de que un 30% de las empresas, en un 30% de las empresas, ese elemento de reconocimiento, esa estrella en la intranet, ese elemento dura menos de un mes o menos, ¿vale? Esto hace que ese elemento sea cotizado, que sea algo que no es algo que tienes un año ahí y ya te lo has ganado y en un año ya te relajas en cuanto al reconocimiento, ¿no? Con lo cual también aquí, pero vamos, vuelvo al mensaje de que hay bastante heterogeneidad, ¿vale? ¿Quién difunde el reconocimiento? Yo creo que esto es importante. Fijaos aquí, hemos puesto esta gráfica para que se vea claramente el protagonismo de recursos humanos. Es decir, realmente en el 38% de las empresas el reconocimiento es gestionado y comunicado por el Departamento de Recursos Humanos. Yo creo que aquí tendría que haber esa parte del CEO o de la Dirección General debería crecer en el futuro. Yo creo que es importante el impulso de la Dirección General a este tipo de programas, sobre todo lo que decía Joaquín, que es una parte más de la compensación, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante que vayamos dando protagonismo a esa dirección general y luego también los canales a través de los cuales comunicamos el reconocimiento, pues estamos hablando del correo electrónico, como no podía ser de otra manera, las intranets, soportes físicos, que eso con el tema del COVID, pues quizá, y la parte presencial, como veis, que ha bajado un 9%, la verdad es que es algo que debería crecer cuando volvamos al trabajo físico, ¿no? En la oficina. Y también redes sociales, no hay que olvidarse que pues la difusión es importante internamente, pero también externamente. En redes sociales puede haber redes internas como un Yammer, pero también podemos hacer un reconocimiento. Sabéis que LinkedIn tiene también un elemento de reconocimiento. Digamos, en ese modelo abierto, tú puedes entrar en LinkedIn y reconocer a una persona, ¿vale? Con lo cual eso también es interesante, ¿no? En cuanto al modelo, si tiene que ser online, offline, volvemos a la heterogeneidad. Es decir, aquí estamos hablando de que mitad y mitad más o menos de las compañías lo gestionan con una herramienta que puede ser una app a través de la intranet, online, y la otra mitad offline, ¿vale? Esto yo creo que al final es algo que poco a poco sí que vemos que las compañías van invirtiendo en aplicaciones que pueden ser desarrolladas por ellos internamente o bien aplicaciones de terceros, ¿vale? Sí que va habiendo algunas aplicaciones de terceros que, son por simples y sencillas, a mí me parece que son potentes al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, no tenemos que irnos a la aplicación más compleja del mundo, ¿no? Al final hay aplicaciones, he visto algunas aplicaciones que la verdad es que son bastante efectivas, interesantes y sobre todo generan lo que llamamos ese enganche o ese engagement del empleado sobre ese elemento o esa aplicación de reconocimiento y por lo tanto en el programa de reconocimiento, ¿vale? Bueno, hablábamos, el título del libro blanco es Elementos de reconocimiento y compensación no monetaria. Ahora bien, a quien no le gusta que cuando le reconocen algo le digan, oye, aparte de reconocértelo, te voy a dar un viaje o te voy a dar es decir, no es, a ver, es compensación, pero es una parte, con una compensación con un valor bajo, digamos, ¿no? Pero sí que es, al final un reconocimiento, decir, oye, pues si te dan 100 euros una tarjeta o si te dan una cena en un restaurante bueno, pues y sobre todo con alguien de tu familia poder disfrutar ese reconocimiento no en el ámbito personal, no en el ámbito profesional, también en el personal, ¿no? Con lo cual eso también es importante, pero fijaos que 2 de cada 3 empresas, más de 2 de cada 3 empresas están utilizando este tipo de premios, digamos, monetarios, ¿no? Que puede ser pues desde un premio monetario puro en nómina, tarjetas regalo, restauración, productos de la propia empresa, viajes
menos, lógicamente, con la situación actual. Bueno, pues me imagino que a nadie le habrán regalado un viaje para esta Semana Santa, ¿no? Entonces, con la situación actual, pues es lo que hay, ¿no? Pero vamos, fijaos que esto sí que es importante comentarlo, ¿no? Y luego, muy importante también, me parece clave y fundamental lo que os voy a enseñar ahora. Hablamos de que empieza a haber elementos monetarios de reconocimiento, con lo cual hace falta tener un presupuesto asignado para esto, ¿vale? Y ahí estamos viendo que pues esos 2/3 de compañía que tenían elementos de compensación, también hay un porcentaje similar de compañías que tienen un presupuesto para gestionar los programas de reconocimiento. Bueno, y luego fijaos, un aspecto muy importante, ya que tenemos presupuesto, ¿estamos midiendo la inversión? Pues fijaos este dato. También un 72% de las compañías no están midiendo el retorno a la inversión de los sistemas de reconocimiento, de los programas de reconocimiento. Yo aquí os diría, claro, la pregunta del millón es, oye, ¿cómo voy a medir esto? O sea, es muy difícil de medir, ¿no? El retorno a la inversión, porque bueno, no es algo, quizá no es algo tan directo, ¿no? Hay compañías que lo están midiendo a través de, bueno, lanzando programas de reconocimiento. Cuando empiezas en una empresa, empiezas poco a poco, empiezas a lo mejor, vamos a empezar con esta región, con estas 2 oficinas, con este colectivo, para poder medir de alguna manera cómo se incrementan las ventas a lo mejor en ese colectivo, o cómo se incrementan los niveles de compromiso, o la retención, es decir, que reduzcas la rotación de empleados. Claro, esto eliminando factores externos, al final no es fácil, ¿no? Pero al final sí que es cierto que la mayoría de las compañías están empezando a ver el retorno a la inversión de este tipo de programas, ¿no? Pero vamos, eso es como todo. Al final también estamos invirtiendo en diversidad e inclusión. ¿Dónde está el retorno a la inversión de la diversidad e inclusión? ¿Es fácil de medir? Tampoco. Pero al final bueno, vemos un poco que las compañías más admiradas y punteras en el mercado están desarrollando este tipo de programas, y yo creo que es algo en lo que hay que fijarse, ¿vale? A lo que hay que seguir, ¿no? También hicimos una pregunta en referencia, ya que, como decía Ramón, ¿no? Ya que alargamos el proyecto, se alargó por las circunstancias que fueran, y al final tuvimos que, bueno, pues también alargar el trabajo de campo, recogida de información al momento COVID, pues también, pues oye, pues hicimos una pregunta vinculada con los efectos del COVID, ¿no? Fijaos aquí, muy interesante, ¿no? Estamos hablando de que la mitad de las compañías se mantenieron igual que antes de la pandemia en cuanto al programa de reconocimiento, pero hay un dato preocupante, y es que un 35% de los participantes cancelaron o redujeron el presupuesto en reconocimiento, ¿vale? Y fijaos, ahí sale una barra en verde. Empresas que han ampliado el presupuesto en reconocimiento, en el programa de reconocimiento, ¿no? Yo creo que esto es algo, a mí esta es una de las, bueno, de las partes del estudio que me han parecido más llamativas. Al final, el reconocimiento forma parte de la propuesta de valor para el empleado, ¿no? Yo creo que no tenemos que olvidarnos de esa propuesta de valor. Nosotros hemos hecho una serie de encuestas durante el COVID al margen de esta investigación, y la verdad es que la propuesta de valor para el empleado había quedado un poco relegada a un segundo plano, ¿no? Yo creo que el que la gente esté trabajando en remoto, que en estas circunstancias tenemos que volver a poner bueno, esa propuesta en primera línea, ¿no? Yo creo que es importante. Yo creo que es la hora de la verdad. Es decir, los empleados que han sentido que en esta pandemia pues, han tenido un cuidado específico por sus empresas, por parte de sus empresas, han visto, bueno, yo creo que eso perdurará en el tiempo, ¿no? En cuanto al agradecimiento a sus propios empleadores, ¿no? Empresas. Fijaos, hablamos de cancelación y reducción y ampliación, ¿vale? ¿A dónde ha ido esto? Es decir, ¿por dónde se ha ido esa cancelación? Pues premios con dotación económica se han eliminado. Os hablaba antes de que un porcentaje de empresas empezaban en la parte online, esa mitad, que empezaban a tener herramientas online, tanto internas como subcontratadas a proveedores, pues también esa integración de sistemas, esa inversión en sistemas para reconocimiento se ha reducido. Es llamativo porque precisamente ahora es cuando tenemos que invertir más en una app, en un sistema para generar ese trabajo de reconocimiento en remoto, ¿no? Obviamente, eventos, ¿quién hace un evento, ¿no? ¿Quién se arriesga a hacer un evento hoy en día, ¿no? Pues lógicamente esto sí que ha sido eliminado de forma tajante. Y luego los incentivos comerciales. Quizá el incentivo comercial se ha reducido más como consecuencia de no alcanzar un target que no como consecuencia de eliminar ese objetivo en sí mismo, ¿no? Pero bueno. Luego, ¿dónde se ha ampliado? Es decir, esas compañías que han ampliado el reconocimiento, ¿no? El presupuesto y, bueno, pues al final nuevas tarjetas de reconocimiento. Los que no cubrían a todos los empleados ahora lo están cubriendo, ¿vale?
bonos extraordinarios y luego, fijaos, también reconocimiento especial al compromiso excepcional durante el confinamiento. Aquí sí que nosotros hicimos una serie de encuestas y la verdad es que el momento del confinamiento, lo que nos decían nuestros clientes es el comportamiento y la respuesta de nuestros líderes y el resto de empleados es ejemplar. Y eso nos lo dijeron casi todas las empresas con las que hablábamos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es algo muy importante y yo creo que bueno, esas empresas que han ampliado ese presupuesto de reconocimiento lo han dirigido principalmente ahí, bueno, a fomentar esa resiliencia, fomentar ese trabajo en equipo, ese liderazgo, esa innovación, lo que estábamos hablando antes de lo que estamos reconociendo, ¿no? En cuanto al teletrabajo, pocas empresas han incorporado elementos de reconocimiento asociados al teletrabajo, ¿no? También es difícil de pensar en ellos. Es decir, si yo tengo que decir, mañana voy a hacer un elemento de reconocimiento para el teletrabajo, es difícil pensar en medidas, ¿eh? Tampoco es fácil, pero algunas empresas ya han empezado a reconocerlo, ¿vale? Y ya como conclusiones, no me quiero extender mucho más, ¿vale? Luego también recibiréis el libro blanco donde podréis ya ver en detalle toda esta investigación, ¿vale? Pero sí, como conclusiones, comentaros que no existe un modelo común o patrón a seguir. Es decir, hemos visto, fijaos, en todo momento os he comentado muchísima heterogeneidad en cuanto a los programas de reconocimiento. Quizá esto viene motivado porque el reconocimiento en la compañía A no es el mismo concepto que el reconocimiento en la compañía B. Es decir, hay compañías que, incluso cuando hacíamos las entrevistas, cuando empezábamos la entrevista de reconocimiento, veíamos algunas veces que se confundía reconocimiento con desempeño. Es decir, hay una línea ahí que hay que respetar. Es decir, yo creo que el reconocimiento es otra cosa. Pero vamos, básicamente esa heterogeneidad viene motivada porque no hay un concepto único de reconocimiento en las compañías que hemos analizado, ¿no? Y luego lo que decíamos, al contrario de lo que pudiéramos pensar, no está limitada a colectivos de dirección o específicos de la compañía. Y esta democratización, como decíamos antes, se ha incrementado en el periodo COVID, ¿no? Al final, muy importante, estamos hablando y esto es un poco para resaltar la importancia del reconocimiento, es decir, compañías que a lo mejor no hayan empezado con este tipo de iniciativas, lo que pongo aquí, a quien no le gusta que los demás aprecien que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Eso yo creo que siempre a todos nos gusta, pero sobre todo vivimos en una época en la cual esas 5 generaciones que os decía, que comparten entorno de trabajo, sobre todo las más jóvenes, si tú te vas a una habitación de un niño de 20 años o de 15 años ahora, probablemente tenga en su habitación 1000 medallas, porque cada vez que ha ido a un torneo de tenis o de lo que sea, le han dado una medalla, aunque haya quedado quinto. Es decir, el reconocimiento es algo, obviamente abres su Instagram o la aplicación de la red social que tenga y va a tener, le gusta que todo el mundo le ponga likes, o sea, 100 likes, y si no llega a 100 likes se frustran. Es decir, estamos en una nueva generación que le gusta ser reconocida y no una vez al año. Le gusta ser reconocida constantemente. Y yo siempre digo una cosa, las generaciones, ya que convivimos todos no en el entorno de trabajo, en nuestra vida, al final es permeable. Es decir, todos tenemos un poco de millennial, todos tenemos un poco de baby boomer y todos tenemos un poquito de zetas. Es decir, digamos que eso es permeable a todos, ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay un comportamiento o un estereotipo específico de una generación. Yo creo que el reconocimiento es clave en el momento actual para todos los colectivos y todas las generaciones, ¿no? Y luego, como decía Ramón, yo creo que esto es clave e importantísimo. Al final, no tienen que llevar las políticas de reconocimiento inversiones cuantiosas, aunque sí en dinero, aunque sí en tiempo. Es decir, lo que sí hemos visto es que todos los programas de reconocimiento que hemos analizado se han montado por ese compromiso de las personas que gestionan personas, ¿vale? Y es algo que tirando, y fijaos que cuando hablamos de un área como la de capital humano, recursos humanos, como le llamamos en cada empresa, es importante saber que al final es un área que lleva muchos años haciendo más con menos y que la imaginación al poder y que al final siempre se saca tiempo extra, es lo que llaman los americanos esa extra mile, para poder hacer más, ¿no? Con lo cual es el agradecimiento a todas las personas que gestionáis personas. Yo creo que es importante terminar este libro blanco y esta presentación resaltando esto, ¿no? De hecho, en el libro blanco, cuando lo veáis en la introducción, hay una parte de conclusiones. Bueno, tanto, digamos, las diferentes personas que hemos participado en el libro blanco, pero siempre yo creo que una de las principales conclusiones es ese agradecimiento a un trabajo que es vocacional,
¿vale? Yo, como gestiono también retribución, siempre me llama la atención cuando analizo áreas, ¿no? Digo, pero si la dirección de recursos humanos siempre es la que está por debajo retributivamente hablando de las otras, ¿no? Y digo, es que es vocacional, con lo cual esto demuestra que es vocacional, ¿vale? Y bueno, por mi parte, nada más, ¿vale? Os doy las gracias por vuestra atención y doy entrada a Carmen Sabater, directora de Recursos Humanos de Torresol Energy, para que nos cuente también las mejores prácticas y un poco su visión real, ya un poco específica del reconocimiento. Dejo de compartir. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, y a todos los demás miembros de la comunidad de reconocimiento y compensación. La verdad que ha sido un trabajo muy interesante y un placer el poder haber participado en la elaboración del libro blanco de reconocimiento y compensación durante estos 2 últimos años. Primero con los miembros de la comisión y la comunidad anterior, en el que estaba Íñigo Capel como representante de la misma, y en esta etapa, digamos, durante el COVID y en la situación actual con Joaquín Bau y con García de Vinuesa en la comunidad. Somos muchos los que hemos participado y los que hemos querido poner ahí de manifiesto cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que hacemos dentro de nuestras compañías para reconocer a nuestras personas. Y en primer lugar, yo aquí lo que quería decir es que el reconocimiento lo que permite es compartir pues ese engagement, esa cultura de la organización, y marca la diferencia porque allí donde podemos decir que la compañía, los compañeros, los responsables identifican que hay ese extra mile que nos decía Jorge, implica que el ambiente en el que te mueves es algo diferente. Es decir, a mí me gusta trabajar en compañías donde las personas con las que comparto la mayor parte de mi tiempo, incluso más que con mi familia, son capaces de ver ese pequeño esfuerzo o esa pequeña contribución que lo que hace es generar un orgullo de pertenencia dentro de las organizaciones. En el caso de Torresol, digamos que yo lideré la puesta en marcha de este programa, no existía nada, o sea, existía el típico programa en el que había pues aportación de ideas o de mejora, para la mejora continua. Es una empresa de energía renovable que son plantas industriales, que bueno, pues que el perfil de la mayoría de los empleados es un perfil industrial. Entonces, ¿cómo podíamos reconocer esos comportamientos o esas actitudes o valores que marcaban la diferencia? Y ahí tengo que decir que tanto lo que era un rapid recognition, es decir, reconocimientos espontáneos por parte de compañeros que compartían con el resto de la organización esa contribución y ese orgullo de pertenencia, estar ahí y hacerlo porque creo que merece la pena, pues hace que los demás lo perciban, y que eso significa pues la típica palmadita en el hombro que te permite seguir adelante y que te permite aportar y añadir valor a aquello que estás haciendo. Comportamientos como el compromiso desde el punto de vista de personas, desde liderazgo, buenas prácticas en temas de seguridad, salud y ambiente laboral, son las que nosotros hemos identificado como más representativas. Esto, una vez que pasa, era una práctica habitual que poníamos en marcha todas las Navidades y que el CEO entregaba personalmente a quienes habían sido nominados, y las nominaciones se hacía a través de sus propios compañeros. Suponía pues que cuando llegas a casa eres capaz de decir, oye, donde trabajo me quieren, percibe que hago las cosas con una entrega y con un valor que se nota, y sobre todo pues supone ese reconocimiento o ese saber hacer que te llena de orgullo y que hace que tu contribución sea diferente. Es decir,
estamos dentro de una pirámide en la que ya no trabajamos solamente por un salario, sino que trabajamos por ese reconocimiento y esa percepción que tienen los demás de cómo yo actúo dentro de la organización. Y poco más quería compartir con vosotros. Dar las gracias a la comunidad y, bueno, sobre todo a ON por haber hecho posible la publicación del libro en estos tiempos en los que, bueno, por desgracia, no podemos estar compartiendo físicamente la presentación del libro, pero bueno, esperemos que llegue un día en el que esto vuelva otra vez a ser posible y bueno, pues que existan otros medios y otras herramientas en el día actual, en el momento actual, para poder seguir colaborando en esta situación. Ahora vamos a dejar paso a los participantes. Hemos abierto el chat, como habréis podido ver, para que vayáis formulando las preguntas que consideréis interesantes y que, bueno, pues que os podamos ir respondiendo. Pues a mí ya me ha llegado una pregunta. Lo que no me dicen es para quién. Entonces yo digo Joaquín, Carmen o Jorge, el que se sienta libre de contestarla. ¿Cuál es, en vuestra opinión, el reconocimiento que más motiva y que mayor engagement genera? Cualquiera de los tres la podéis contestar, o los tres, los que queráis. Pues yo, fíjate, creo, Ramón, que el reconocimiento que más motiva quizá no es que sea un reconocimiento específico, pero sí está, yo lo que pensaría en este tema es estar atentos a conocer el trabajo que están haciendo nuestras personas para saber cuándo hay que reconocer y luego que ese reconocimiento tenga difusión. Yo creo que es importante que cuando se reconoce algo, que todo el mundo en nuestra organización sepa que se está reconociendo y a quién, ¿no? Y luego, por otra parte, y luego ya, bueno, eso que hablábamos de los elementos de reconocimiento, pues lógicamente debería tener algún elemento de reconocimiento, pero yo creo que lo que más motiva es que cuando haces algo, que la compañía sea consciente de que lo has hecho, cuando haces algo excepcional, ¿no? Y que la compañía sea consciente de que lo has hecho y que te lo reconozca y que tenga su difusión, ¿no? Luego ya el que más motiva, pues yo creo que es más un tema de momentos y personas, pero yo creo que lo que hay que reconocer es un conjunto de tener esos programas de reconocimiento estructurados para ser capaces de detectar cuándo hay que reconocer y a quién y de qué manera. Okay. Carmen, ¿alguna...? Por mi parte, yo diría en la misma línea que ha comentado Jorge, hace falta que sea público, es decir, que se comunique al resto de la organización y que te dé una cierta visibilidad, es decir, que ponga de manifiesto que ese comportamiento se percibe, se conoce y además se aprecia y se valora. Tiene que tener ahí una contrapartida que puede ser, como decíais anteriormente, la presentación monetaria o no, pero yo creo que lo que añade valor no es tanto lo que se obtiene a cambio, sino la percepción del resto de la organización. Es un poco pues, poner de manifiesto y compartir con el resto que hay cosas que se aprecian. Entonces, para mí es clave que sea público y la comunicación. Si esto además es cara a cara, pues entonces ya es, en mi opinión, siempre con la gente experta en comunicación, se ha constatado que es muchísimo más efectivo esa comunicación face to face o en público que aquella que se produce de forma online. Sí que es cierto que la situación actual eso no es posible, pero bueno, pues sí que es importante que se divulgue y que la labor de comunicación de la compañía es tan importante como el hecho mismo de reconocer. Luego déjame añadir, Carmen, una cosa. Yo creo que también el reconocimiento es una cuestión, ya que hemos hablado, yo he empezado hablando al principio de valores, también he hablado de liderazgo. Creo que al margen de que el modelo de reconocimiento, de cómo sea, si abierto o cerrado, si hay un sistema que lo respalda, creo que culturalmente las compañías deben tener un liderazgo capaz de reconocer hasta las pequeñas cosas, ¿no? Es decir, que esos líderes sean personas que incluso en el día a día, y aunque no tenga mucha difusión, pero sí ser capaces de culturalmente reconocer cosas a sus equipos, ¿no? O a sus pares, o a sus jefes, es decir, a cualquier persona. Yo creo que es importante que culturalmente también esté implementado
esa cultura de reconocimiento. Yo creo que es importante también. Joaquín, ¿quieres añadir algo? No, yo estoy recibiendo ya más preguntas. No sé si, Ramón, tú tienes más. Yo tengo una, pero lanza tú y si quieres lanzo yo la siguiente. Mi pregunta a Jorge, a Carmen, ¿cómo veis a España en lo que se refiere a temas de reconocimiento con respecto a otros países? Quiero decir, normalmente siempre pensamos que en esto los americanos, Estados Unidos, es puntero. ¿Cómo nos veis a nosotros con respecto al resto, por ejemplo, de Europa? ¿Creéis que estamos avanzados? ¿No estamos avanzados? ¿Cómo nos veis? ¿Creéis que estas prácticas están relativamente desarrolladas dentro de lo que es la piel de toro o todavía nos queda un largo camino por recorrer? Yo creo que hemos aprendido mucho de otras culturas y de otros países, especialmente la cultura americana. De hecho, uno de los participantes dentro del libro blanco ha sido una compañía americana como McDonald's, ¿no? Pues muy tradicional, que es quien no ha visto las estrellitas en la gente del restaurante. Es decir, digamos que viene un poco de ahí culturalmente, pero fijaos, en entrevistas que hemos realizado a algunos de los participantes de empresas españolas multinacionales, lo que estamos viendo es que tienen unas culturas y unas políticas de reconocimiento tan avanzadas como las de las mayores multinacionales americanas y europeas. Y es más, voy un paso más allá. No solamente eso, también hemos visto como compañías multinacionales que tenían aquí un equipo en España lanzando programas de reconocimiento, lo que se ha hecho en España se ha convertido en una best practice a nivel global. Con lo cual, fijaos, yo creo que no tenemos nada que envidiar a nadie ahora mismo. Sí hemos aprendido mucho de otras culturas, de otros países, pero ahora mismo yo creo que no tenemos nada que envidiar a nadie. Lo que sí hace falta, por lo menos en las compañías que hemos analizado en España. Luego yo creo que sí que hay recorrido en cuanto a el número de compañías que apliquen políticas de reconocimiento, ¿no? Aquí, pero las que lo están aplicando, ya os digo que incluso equipos locales de España se han considerado best practices en grandes multinacionales. Yo por mi parte diría que es cierto que nos hemos inspirado en otros y que no hemos sido pioneros en el desarrollo de este tipo de prácticas, pero como comenta Jorge, a fecha actual, en aquellas organizaciones en las que esto está implementado, pues no tienen nada que envidiar a otras organizaciones. Quizá el formato es diferente o el tipo de modelo por un tema de diversidad y de cultura. Pero bueno, es importante destacar que yo creo que actualmente estamos tan desarrollados como en otras organizaciones tipo, ¿no? Multinacionales de origen americano o británico, donde la cultura anglosajona ha sido más puntera y bueno, pues nos ha servido de modelo a otras organizaciones, pero siempre adaptado a nuestra cultura. Es decir, en mi opinión, cuando yo he trabajado en otras organizaciones, sí que he visto que tú no puedes implementar en tu país los programas que vienen de la matriz, tal cual, tienes que adaptarlos a la cultura si quieres que esto triunfe. Y entonces es lo que ha pasado en el ámbito del reconocimiento. Como dice Jorge, hay veces que las propias organizaciones españolas, o sea, dentro del ámbito multinacional, han sido los que se han llevado los premios a la hora de reconocer o compartir best practice con otras áreas o regiones dentro de la compañía. Parece que somos como en el mundo de la publicidad, ¿no? Que nuestro gracejo ayuda a crear programas de reconocimiento y eso les dota de más rock and roll, ¿no? Como digo yo. A lo mejor por eso no estamos tan lejos de lo que consideramos todos como benchmark en temas de reconocimiento. Ramón, ¿alguna cuestión que consideres que debemos de preguntar a los expertos? Una pregunta que tengo aquí, entre una que me ha llegado más la que tengo yo, la mezclo las dos y a ver cómo salen del entuerto. La guerra por el talento, yo creo que lo conocéis todos, lo estamos sufriendo todos. El talento, no sabemos la palabra si es retenerla, fidelizarla, como le queréis llamar. Y todas las compañías están preocupadas por tener el mejor talento, que se quede con ellos, invertir y que formen parte de la compañía. ¿Va a ser las políticas de reconocimiento no monetaria parte de esa oferta y va a favorecer la retención y atracción de talento?
sí o no y cómo. A ver, yo creo que antes cuando hemos hablado de específicamente de las compañías que estaban midiendo la inversión en los programas de reconocimiento, una de las, esa pequeña parte que estaba midiendo el retorno a la inversión, hablaban de retención. ¿Vale? Yo creo que la retención va a ser un factor clave para reforzar los programas de reconocimiento. Ojo, retención, hablamos de retención, pero la retención también tiene, digamos, cuando hablamos de retención, también hablamos de atracción, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es importante bueno, pues en esos programas de reconocimiento vincularlos con lo que es la atracción y retención del talento, ¿no? Y se puede hacer, se puede hacer. Yo creo que al final forma parte de esa experiencia de valor para el empleado, de esa propuesta de valor para el empleado, y yo creo que es algo que va a formar parte de lógicamente, y irá ampliándose, yo creo que la inversión en reconocimiento, precisamente para vincularlo con estos temas, estos y otros muchos temas. Jorge, una pregunta que nos llega a través del chat. Con las mediciones que habéis estado realizando en el estudio, ¿podrías compartir algún reconocimiento específico el cual sea más valorado por el empleado? Pues mira, tenemos una de las entrevistas que hicimos, me llamó mucho la atención, bueno, pues una empresa a empleados que tenían un buen desempeño, sostenido durante años y que eran reconocidos, lo que hacían era, y fijaos, esto no es un reconocimiento monetario específico, o sea, cuesta dinero, pero no es para el empleado, es decir, lo que hacían era trasladar a ese empleado por un periodo corto, unas semanas, un mes, un tiempo, a una oficina, en concreto en el Reino Unido, para que aprendiera de primera mano cómo el equipo, digamos, líder en una práctica concreta estaba desarrollando esa práctica, se relacionara a nivel global con ese equipo. Bueno, no todo es una estrella, un premio. También, bueno, pues hay empresas que ofrecen ese tipo de premios de ubicación de un empleado durante un tiempo concreto en otra oficina para aprender temas nuevos, ¿no? Yo creo que eso también es importante y como elemento de desarrollo es muy interesante, ¿no? Y esa, por ejemplo, me llamó bastante la atención. Yo por mi parte os podría compartir una práctica que existe en algunos sectores, los que el reconocimiento va asociado a compartir su conocimiento, es decir, la forma de ser percibido por el resto de una forma especial es darme la oportunidad de que yo comparta mi conocimiento, y eso tiene una doble ventaja. Es, por un lado, el reconocimiento para la persona que lo hace, y por otro lado el aprendizaje que logras por parte de los demás. Entonces es algo totalmente altruista y que tiene un doble valor, tanto para la persona que ha sido reconocida por haber compartido ese conocimiento o ese expertise, y por otro lado para aquellos que adquieren ese conocimiento y que les sirve pues, como un mentor o como un guía a la hora de desarrollarse internamente dentro de la compañía. Y esto no ocurre dentro de mi organización, sino en otros sectores en los que sí que he identificado que es muy apreciado. Es decir, como habéis dicho alguno de los ponentes, no recuerdo bien en este momento, esto es una cuestión de personas, es una cuestión de organización, o sea, y tiene mucho que ver con el sector en el que trabajas y cómo eres percibido por el resto de tus compañeros. Carmen, para ti, ¿cuáles crees que pueden ser los retos para las compañías actualmente en la situación en la que estamos para reconocer a la gente estando en teletrabajo? ¿Cómo crees que puede evolucionar ese tipo de reconocimiento, si lo hay? Desde luego es una pregunta buenísima, porque es lo que nos preguntamos casi todos los directores de personas en la situación actual. Creo que va a ir un poco por la vía de la comunicación, como os decía antes, y que tiene que haber algún medio que sea capaz de transmitir ese entusiasmo que no eres capaz de percibir cuando estás en el día a día. Ese es el reto desde mi punto de vista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una vez más, como comentaba anteriormente Ramón, con creatividad y con elementos innovadores. No tengo una respuesta concreta, pero ahí sí que apelo a toda la creatividad y la innovación de los colegas para ser capaces de que, bueno, de aquí al año que viene esto siga manteniéndose y que seamos capaces, por lo menos a final de año, de haber identificado esas buenas prácticas y haber sido capaces de compartirlas con el resto de las organizaciones, de la organización.
Jorge, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que es como decía Carmen, es uno de los temas más candentes hoy en día, y de hecho hicimos esa pregunta de, oye, que estáis haciendo algo de reconocimiento en el entorno del trabajo en remoto, y pocas empresas habían tenido ya alguna iniciativa en ese sentido, ¿no? Eso me llamó la atención. Y en cuanto a los elementos, yo creo que va a ser una cuestión de imaginación, de sobre todo mirarse a unos a otros y ver qué está funcionando y qué no. Pero de momento sí es cierto que no hay digamos, una batería de elementos de reconocimiento creados específicamente para el trabajo en remoto. Eso de momento no lo hemos visto. Yo creo que lo tendremos que ver, sobre todo porque el trabajo en remoto, no como lo tenemos ahora, a lo mejor con tanta intensidad, pero sí que es cierto que las compañías van a empezar cuando volvamos a una cierta normalidad, a por lo menos 2 días a la semana o 3, pues el trabajo en remoto se va a convertir en algo habitual. ¿Qué elementos de reconocimiento podremos definir para este entorno de trabajo? Eso es en lo que hay que trabajar en los próximos meses, años, ¿no? De momento, sí os digo que no hay una práctica, digamos, establecida, por lo que hemos visto. Jorge, te hacía antes, Joaquín, una pregunta, que era que si te había llamado alguna política la atención por especial, ¿no? O por positiva, ¿no? Y tenemos una pregunta que es si alguna te la ha llamado por negativa y si ha tenido los efectos no deseados, que yo creo que la pregunta también es buena, ¿no? Pues fijaos, ahí más que negativa, lo que sí en alguna entrevista se nos comentó es que, y era un riesgo, ¿no?, que al monetizar una parte del reconocimiento, que eso se confundiera con la parte del desempeño y que tendiera a lo mejor a consolidarse como una parte del salario. Es decir, ese es uno de los riesgos que se nos han comentado, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con monetizar demasiado el modelo de reconocimiento, ¿no? Porque tiene esos riesgos. Pero vamos, y los mismos riesgos que tiene un sistema de retribución variable. Es decir, si no lo hacemos bien, tiende a consolidarse y es un riesgo enorme, ¿no? Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, lo primero que se me ocurre es ese comentario que ha hecho algún participante, que efectivamente, bueno, pues que al final no creaban un modelo, dedicaban un esfuerzo a crear un modelo de reconocimiento y luego resulta que no servía para lo que ellos habían pensado, ¿no? O para lo que ellos pretendían inicialmente. O sea, que pasarlo a monetaria ya no queda tan bien, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo creo que los premios monetarios hay que tener cuidado con ellos. Okay. Aunque a quien no le gusta un reconocimiento en un, no lo sé, de un restaurante o de algún tema concreto, ¿no? Que te reconozcan. Muchas gracias. Joaquín, no sé si tienes alguna pregunta más por ahí. No veo ninguna en el chat, aunque siempre sois libres de realizarlas. Estamos todavía en tiempo. Lo que sí que quería comentaros a todos es que creo, bajo mi punto de vista, y no sé si me lo puedes corroborar o no, Jorge o Carmen, que las políticas de reconocimiento tienen muy poco coste y normalmente tienen un gran retorno de la inversión. A mí particularmente me gusta ver que empiezan a haber partidas específicas del presupuesto de recursos humanos, de la función, dedicadas a esto, que yo creo que tienen una capacidad de engagement potentísima que ahora mismo necesitamos en el entorno en el que vivimos, ¿no? Sí. En términos financieros, yo creo que ese ROI del que hablamos todos tiene un impacto brutal, en el sentido de que con poco se consigue mucho, y es que al final quien gana es la compañía, porque un empleado comprometido es lo que vale y es lo que todos queremos tener dentro de nuestras organizaciones. Entonces, habrá otro tipo de ejercicios, otro tipo de actividades que hagamos dentro de la función de la dirección de personas que exigen una dedicación mucho mayor y que tengan un retorno muchísimo más inferior. Entonces, sí merece la pena, en mi opinión. Hay que seguir practicando el reconocimiento. Ese reconocimiento ha de ser universal, es decir, no ha de estar limitado a unos pocos, sino que todos podemos contribuir o pueden contribuir con algo. Y bueno, pues que no puede ser visto como un coste, sino que es más bien una inversión como pueda ser el desarrollo, la formación de nuestros profesionales. Entonces, invito a que se practique con mayor asiduidad de la que se hace en todas las organizaciones y que se impulse desde nuestro área. Muy bien.
Muchas gracias a todos. Comentaros a todos que tenemos intención en la comunidad de reconocimiento y compensación dentro de lo que es la asociación, de hacer un cierto seguimiento de este ejercicio al cabo de los próximos 2 años para tener, digamos, un poco de perspectiva. Lo iremos trabajando también con nuestros compañeros de AON, claro que sí. Y el resultado del libro lo tendréis disponible tanto en la web de la asociación como vía app de la misma. Y nada más, daros las gracias a todos los que habéis participado. Es muy interesante, os animo a todos que veáis los distintos ejemplos, salen bastantes y muy variopintos, y que además con el análisis que nos han hecho Jorge, Ramón y Carmen nos permite deglutir esa información mucho más sencillamente. Nada más, mil gracias a todos, un abrazo y seguid sanos y fuertes. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.